Muy buenos días a todos los que en este día se disponen a vivir esta Santa Eucaristía desde sus casas por medio de las redes sociales. En este día presentamos esta Santa Eucaristía por los siguientes difuntos: Cecilio Arias, en su segundo día de fallecido; Guillermo García; Teresa Altagracia de León, en su segundo día de fallecido; Manuel Núñez Olivares, en su primer día de fallecido; Ismael Paulino, en sus 11 meses; Juan Rafael Arias; Nelly Cruz; Miguel Ángel Vázquez; Emelinda Ventura; Silvano Vázquez. También ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud de Tomás Santos. Por acción de gracias por el cumpleaños de Zuleika Arias de León, por el cumpleaños de Juan Abreu Díaz. La celebración de este quinto domingo de Cuaresma, ya el último domingo de este tiempo, ya porque el próximo domingo inicia lo que es el Domingo de Ramos, con lo que inicia la Semana Santa. En el día de hoy, el Evangelio de San Juan narra la curación, la resurrección de Lázaro en Betania, donde Jesús de Nazaret llega a Betania, al lado de Jerusalén, aún a sabiendas de que sus enemigos lo buscan para matarlo, y aún así se arriesga y se acerca. Conviene ya en esta última semana de este tiempo de Cuaresma ir reflexionando si durante este tiempo hemos vivido y estamos realmente preparados para iniciar lo que es la Semana Santa, la Semana Grande en nuestra fe, caminando hacia la cruz y hacia la resurrección del Señor. Por eso, durante esta semana, reflexionemos y preparémonos para la Semana Santa. Y con gozo y alegría, preparémonos para iniciar esta Santa Eucaristía. Cantemos. Santo, amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, preparémonos a celebrar esta Eucaristía, suplicando la misericordia de Dios. Pidamos perdón por nuestras faltas e invoquemos la misericordia de Dios. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que, cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros,
nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo abriré sus sepulcros y le haré salir sus sepulcros, pueblo mío, y les traeré a la tierra de Israel. Y cuando abran sus sepulcros y les saque sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Les sacaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En
aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí? Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de que no hayamos estado allí, para que crean. Ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los discípulos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y muy conmovido preguntó: ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron: Señor, ven a ver. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron:
Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que muriera éste. Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tres cosas quiero compartir en esta celebración eucarística. La primera es invitarles a que continuemos poniendo como intención especial en nuestras oraciones a todos aquellos que están afectados en la situación actual que vivimos. Familias que están agobiadas por uno o más miembros que están pasando por esa situación difícil. También encomendando a aquellos que han partido por la misma situación también. Toda la atención está enfocada ahora a este problema del virus, pero también hay otros que pasan por situaciones muy precarias de salud, por otras circunstancias, que no necesariamente es el virus, y a ellos queremos encomendar también. Al mismo tiempo, quiero encomendar a Monseñor Vinicio de Isla, que está pasando por una crisis de salud, pero no es del coronavirus, es decir, no tiene que ver con el coronavirus, sino ya es propio de achaques anteriores que ha venido experimentando y ahora se agudizan un poco más, así que lo encomendamos también a Monseñor Vinicio de Isla. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes a propósito de la liturgia de la palabra es algo de catequesis. Como ustedes escucharon, el Evangelio de hoy habla sobre la resurrección que opera Jesús en Lázaro. Ya en el camino cuaresmal que venimos realizando, tiene significado. Y hay que unirlo para descubrir su significado a los dos textos anteriores que hemos escuchado, el del domingo pasado y el domingo antes pasado. El domingo antepasado, ustedes recuerdan que era el texto de la Samaritana, donde Jesús se presenta como el agua que calma la sed, y el que bebe del agua que es Jesús, entonces no tendrás más sed, sino que se convertirá en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. El domingo pasado era el texto del ciego de nacimiento. Entonces el ciego de nacimiento no tenía quien lo entrara en la piscina milagrosa y
ahora aparece Jesús, perdón, el ciego de nacimiento no veía desde que nació, y ahora aparece Jesús y le hace el milagro de recobrar la vista. Hoy, entonces, el texto de la resurrección, de la vida, pues Jesús se presenta entonces como el agua que da vida, la luz, y el que camina a la luz no camina en las tinieblas, sino que verá la vida. Y hoy ya se manifiesta Jesús como vida. Son tres temas: el agua, la luz y la vida, de preparación a los catecúmenos que en el sábado de resurrección reciben el bautismo, la confirmación y la primera comunión, es decir, se hacen realmente cristianos. Por eso los tres textos describen a Jesús, con quien nos encontramos, quien entra en nuestra vida y nos va transformando en hijos e hijas de Dios. Por eso es que la primera lectura entonces recoge la promesa que hace Dios, que parece estarle hablando a un osario, es decir, a un cúmulo de huesos en un sepulcro, y Dios promete sacarlo y darle vida con su espíritu. En la segunda lectura también San Pablo nos va a decir que para los que hemos muerto con Cristo, es decir, hemos entregado el cuerpo que muera con Cristo, para recibir por el Espíritu del que resucita a Jesús la vida que se da en Jesús. Y el Evangelio entonces ya lo muestra, es decir, cómo de la vida del pecado nos rescata el Señor. Bien, como tema de catequesis, esa segunda parte. Y lo tercero es ya en el mensaje también de lo que el Señor nos habla hoy, el mensaje que nos dice hoy ante la realidad que vivimos, o en nuestras preocupaciones y atareos, en nuestros gozos y alegrías, tristezas y angustias. ¿Qué nos revela el Señor hoy? Pues estamos ante un texto, podríamos decir, epifánico, es decir, de manifestación de Jesús, porque en el texto del Evangelio nos dice Jesús quién es Él, y nos revela las dos dimensiones presentes en Él. Por una parte, la dimensión divina, cuando está hablando con Marta, le está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que cree en mí y no ha muerto, pues no morirá para siempre. Es decir, deja ver esa dimensión divina presente en Él. Revela que Él es Dios, porque inclusive usa un verbo que Dios usó en el Antiguo Testamento: yo soy. Cuando se reveló a Moisés, le dijo: yo soy. Y ahora dice Jesús: yo soy. Y agrega: yo soy la resurrección y la vida. Él es Dios. Pero ¿qué sucede para nuestra fe? Cuando pensamos en Jesús como Dios, entendemos que Dios está ¿dónde? En el cielo, lejos de nosotros. Y lo imaginamos como un simple espectador de lo que pasa allá abajo en la tierra. Y será ese que estará esperando algún momento para intervenir en la historia humana. Es decir, hermanos, que no siempre imaginar a Jesús como Dios sería como ventaja para nuestra fe, si lo imaginamos así de manera errónea. Pero el Dios que se revela en Jesús no es así. Porque además de revelarnos que Él es verdaderamente Dios, yo soy y soy la resurrección y la vida, el principio y el fin de la vida, revela también su dimensión humana,
Es decir, es Jesús el hombre que vive nuestra misma situación. Es el hombre que se involucra con nosotros en lo que nos pasa, que conoce nuestro dolor, que conoce nuestra miseria. Es el que se compadece también de lo que nos pasa. Pues miren, muy expresiva diríamos la frase de San Juan cuando Jesús ve a Marta llorar. Dice que sollozó, pero él sabía que iba a hacer el milagro de resucitar a Lázaro recién muerto, pero no finge, ni se comporta tampoco como el Dios arrogante y el que actúa desde arriba. Es el Señor que camina con nosotros, que se involucra en nuestra historia para compadecerse de todos. Es solidario en el dolor. De manera que ahora, cuando ve a Marta llorar y cuando va camino al sepulcro, donde sabe que se va a encontrar con su amigo Lázaro, siguió llorando, no un sollozo ahora, sino un llanto, porque eso provocó la reacción de los judíos que iban ahí. Miren cómo lo quería. Entonces no fue un simple sollozo, se iría en lágrimas y llorando todo el camino. Pues eso es lo que manifiesta el Señor de cómo realmente le importa la historia humana, de cómo realmente le importa lo que le pasa al hombre y la mujer, porque Él es verdaderamente hombre, verdaderamente humano, para redimir nuestra situación, nuestra realidad. Entonces tiene sentido nuestra oración. Entonces tiene sentido poder continuar diciéndole como Marta, con toda confianza y todo el amor, pero le expresa lo que lleva adentro. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como tal vez nosotros, que en algún momento nos sentimos abandonados de Dios y creemos que por eso enfermamos, que por eso llega la desgracia a nuestra casa. Para algunos, que llega la enfermedad a la casa es signo de desgracia, pero Jesús dice que no siempre la enfermedad es desgracia, ni significa que Dios esté lejos de nosotros. Si Lázaro enfermó y murió, es para dar gloria a Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, es decir, por esa enfermedad que no acabará en la muerte. Y es nuestra confianza también. Confiamos entonces en que Jesús se compadece, camina con nosotros en medio de lo que nos pasa, en la incertidumbre, en la inseguridad, o también en el sufrimiento. A lo mejor a aquellos que les ha invadido el virus anden así muy desencantados de la vida, desencantados de la fe. Y el llamado es a tener confianza, a orar con más insistencia, porque para Jesús no es cualquier cosa ni mira para otro lado. Se compadece de todos para auxiliarnos en el momento que corresponde, para darle significado a esa enfermedad, a la muerte si viene, pues también tiene significado ante Dios. Creemos firmemente que quien pone su confianza en el Señor no morirá para siempre. Si viene la muerte, será un tránsito, un camino, pero para resucitar a la vida. Pues recordemos que Jesús es agua para saciar nuestra sed de vida, de auténtica existencia. Es luz para conducirnos en nuestro caminar por la vida. Y Él mismo es la resurrección y la vida. Que confiemos entonces cada vez más en Él. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Amén.
Les invito ahora a que profesemos nuestra fe. Vamos a emplear ahora el credo que conocemos como el de los apóstoles. El credo largo que nosotros hacemos es el de Nicea y Constantinopla. El credo corto es el de los apóstoles. Profesemos por los apóstoles entonces nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos a Dios nuestro Padre nuestras súplicas, pidiendo por las necesidades de la Iglesia y por las necesidades particulares de cada familia y cada uno de ustedes. A cada oración vamos a decir: Padre, haznos llegar tu misericordia. Padre, haznos llegar tu misericordia. Padre, llena de misericordia a todos los que forman la Iglesia, para que desde el amor que tú nos tienes, lleguemos a todos aquellos que aún no te conocen. Padre, haznos llegar tu misericordia. Padre, escucha con misericordia las necesidades de tantos pueblos del mundo que viven en guerra o pasan hambre. Mueve los corazones de los poderosos y los humildes, para que acudan en socorro de sus hermanos. Padre, haznos llegar tu misericordia. Padre, ilumina con misericordia y redención a todos aquellos que se alejan de ti, para que el ambiente de este tiempo cuaresmal les lleve a recordar de nuevo la alegría de vivir en la casa del Padre. Padre, haznos llegar tu misericordia. Padre, te presentamos a todas aquellas personas que por causa de esta pandemia del coronavirus han fallecido, para que disfrutando de la resurrección y la vida prometida por Jesucristo, gocen de la presencia de la vida eterna. Oremos. Padre, haznos llegar tu misericordia. También presentamos a toda aquella persona, a toda aquella familia que han sufrido a causa de esta pandemia, para que por el sufrimiento de Cristo en la cruz y ese sufrimiento le conforte y les anime el alma de todos esos hermanos, roguemos al Señor. Padre, haznos llegar tu misericordia. Escucha, Padre de bondad, la súplica que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña y trigal, el Señor nos dará su amistad. El Señor Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en toda su santa iglesia.
Escúchanos, Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la acción de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, hombre mortal como nosotros, que lloró a su amigo Lázaro, y Dios y Señor de la vida, que lo levantó del sepulcro, hoy extiende su compasión sobre todos los hombres, y por medio de sus sacramentos los restaura a una vida nueva. Por él, los mismos ángeles te aclaman con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo prédico, sus auxiliares Valentín y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Cecilio Arias, Guillermo García, Tercia de Altagracia de León, Manuel Núñez, Ismael Paulino, Juan Rafael Peña, Nelly Cruz, Miguel Ángel, Emelinda Ventura, Silvano Paz. Concédeles
que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, vivamos protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor que con su Espíritu derrame su paz en nuestros corazones, en cada uno de ustedes, en aquellos que están más consternados, angustiados, decepcionados, en ellos que el Señor les anime con la esperanza de la vida eterna. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete de la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos agradecer el seguimiento que gran cantidad de ustedes han estado haciendo a cada Eucaristía de esta. Yo sé que pudieron haber elegido otros canales y otra manera de poder seguir la Eucaristía, y a lo mejor lo están haciendo, pero el hecho de querer entrar en contacto con nosotros significa que continúa la comunión. Entonces, las 3 parroquias presentes aquí con sus respectivos párrocos, el padre Andrés Amauri de la parroquia Los Santos Ángeles Custodio del Embrujo, el padre Pedro Jiménez de la parroquia Reina de los Ángeles en La Reina, y el padre José Rafael y yo de la parroquia Santa Ana San Mateo de Las Palomas. Es la manera de vivir la comunión, porque para eso se nos encomienda la comunidad, y también la comunidad camina con nosotros. Gracias por ese seguimiento. La transmisión ha venido experimentando algunas dificultades en estos días. Vamos a ver si hacemos algunos arreglitos para corregir, para mejorar. Unas veces ha sido la señal del internet que se nos ha ido de algunos de los móviles, y otras alguna falla técnica que desconocíamos, como el caso de los cantos, cuando aparece un canto o cuando aparecía un canto registrado con derecho de autor, entonces el internet saca la transmisión, pero ya esa parte creo que la corregimos, y todos los cantos que hay están disponibles en la liturgia de la iglesia, es decir, que no están registrados con derecho de autor. Después seguiremos con otros detallitos para mejorar la cosa, lo mejor para el triduo pascual. El sábado próximo, para la parroquia Santa Ana San Mateo, habrá la transmisión a las 6 de la mañana del cenáculo mariano. Entonces, vamos a rezar el rosario a las 6 de la mañana, transmitiéndolo por aquí para que sigamos en comunión. Próximo sábado, 6 de la mañana. Y por último, de mi parte, los catecúmenos, la lista larga de catecúmenos que teníamos para el sábado santo de resurrección, se van a posponer para otra fecha que ya le avisaremos en su momento. Esos son los avisos que de mi parte corresponden. No sé de parte de la parroquia de Los Ángeles. Bien. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alimentados con la palabra de Dios y la Eucaristía, vayan en paz. Demos gracias a Dios.